Solo quiero hacer un brevísimo comentario antes de iniciar la mesa de cierre. Después de la mesa de cierre tendremos un brevísimo momento de clausura del coloquio, de modo que esto no tiene nada que ver con ese momento. Pero quiero mencionar lo siguiente, pues con esta mesa de cierre son prácticamente 39 mesas de trabajo a lo largo de 3 días. Ha sido una gozadera escuchar cosas tan ricas, tan interesantes. Quisimos hacer una mesa de inauguración con colegas anfitriones y también una mesa de cierre con colegas anfitriones. El doctor Oliver, que está adscrito a la Facultad de Filosofía, el doctor Esteban, que está adscrito al Instituto de Investigaciones Filosóficas, la maestra Laura Antonia, que está adscrita al Instituto de Investigaciones Filosóficas, el maestro Mario Alberto, que en un momento se incorporará, que es el director de la Facultad de Filosofía. En la mesa inaugural también fue así, estuvo el doctor Bernardo, que está adscrito al instituto, el doctor Carlos, que es el director del instituto. ¿Quiénes eran los otros de la mesa inaugural? No, ya dije, ¿no? Emanuel. El doctor Emanuel, perdón, que está adscrito al instituto, y yo, que también se me estaba olvidando de mí mismo, que estoy también en el instituto. Bueno, y esto lo hemos hecho así porque de alguna manera, aprovechando la coyuntura de tener colegas, amigos tan notables e importantes de todo el país, pues nos interesaba volver a dar a conocer las líneas de investigación que cada uno de los profesores y profesoras que estamos aquí cultivamos. Ese fue el criterio de la elección de la mesa inaugural y de la mesa de cierre, con en esta perspectiva de anfitrionía, vamos a decir. Muy bien, bueno, vamos a lo que sigue. Vamos a tener para cerrar entonces el coloquio en esta mesa, en primer lugar al maestro Mario Alberto Cortés Rodríguez, que es director de la Facultad de Filosofía y que nos va a presentar una ponencia que al menos cuando lo mandó aquí todavía se titulaba Filosofía y los fines de la vida. Adelante, Beto, por favor. Sí, todavía se llama igual. Bueno, pues yo no hice mucho caso de la propuesta inicial de dar a conocer líneas de investigación que se desarrollan aquí en la facultad. En realidad sí estoy preocupado, y creo que deberíamos estarlo todos y todas, por un intento que lo mencioné también en la mesa inaugural, de hacer una modificación sustancial en la forma en que aparecen las materias de filosofía en el bachillerato de la universidad, en el bachillerato nacional. Sobre todo porque, tal como están las cosas, la única oportunidad que tienen muchas personas de acercarse a la filosofía en un curso académico es la preparatoria, el bachillerato, la educación media superior. Si ya ni ahí va a haber presencia de la filosofía tal como hasta ahora había estado, pues sí nos pone en una situación compleja en muchos sentidos. Entonces, a mí me parece, yo voy a dedicar la intervención que tengo ahora en este coloquio, pues un poquito a abundar en esta situación y en la forma en que yo creo que deberíamos estar planteando ante las autoridades la necesidad de la aparición de la filosofía en este nivel medio superior. Bueno, dice el filósofo escocés Alasdair MacIntyre, nos invita en uno de sus textos a imaginar que estamos charlando con amigos en una cafetería o haciendo fila para comprar entradas para el cine, cuando de pronto uno de ellos nos formula una pregunta como la siguiente: ¿qué es vivir bien o más nuestra vida? ¿Por qué debemos obedecer las normas que otras personas han formulado y aprobado sin pedir nuestra opinión? O bien, ¿cuál es el significado de la muerte en nuestras vidas?
Asume que nos sentiríamos profundamente sorprendidos o incómodos, que se lo tomaríamos casi a broma, cambiaríamos de tema o haríamos como si no lo hubiéramos escuchado. En el fondo quizá pensaríamos que algo anda mal con nuestro amigo, que fue un ataque de ansiedad o está experimentando una crisis nerviosa. Nos incomodan en buena medida porque pensamos que no es el lugar ni el momento para formularlas y porque no podemos dejar de percibirlas como envueltas en un cierto tipo de preocupaciones casi religiosas de las que muchas personas consideran que ya no tiene sentido ocuparse. Y es que las primeras respuestas que se dan a esas preguntas y otras de la misma clase, tanto de la dimensión histórico-social como en la personal, provienen de este ámbito. Y en nuestro mundo secularizado hemos aprendido a someterlas a escrutinio, a ver que hay respuestas diversas y a concluir que en este mundo moderno, fundado en la ciencia, en la que supuestamente solo se admiten respuestas únicas, empíricamente fundadas y válidas universalmente, debemos prescindir de ellas. El asunto es que a veces acabamos por rechazar no solo las respuestas, sino las preguntas mismas. Lo curioso, nos dice McIntyre, es que no nos sorprenden ni incomodan esas mismas preguntas cuando se formulan en una clase o seminario de filosofía, en un lenguaje académico y referidas a algún texto de Aristóteles, Van der Quino o Heidegger. Sin embargo, cuando se plantean en estos contextos, no se asume que debamos adoptar alguna de las respuestas que a lo largo de la historia de la filosofía diversos autores y autoras les han dado, sino solo a comprender por qué las formularon, dilucidar las razones con las que se propusieron justificarlas y compararlas entre sí. Así, luego de explicitar esas razones, nos dedicaremos a determinar qué tan buenas son y en un nivel metateórico a cuestionarnos, por ejemplo, sobre el significado del concepto de buenas razones en el ámbito de la filosofía. Así analizamos estas respuestas de manera distanciada e impersonal, sin sentir que debamos formularlas, estas preguntas u otras muchas análogas, con la angustia existencial del amigo imaginario de McIntyre o de quienes se las plantearon de forma auténtica en algún momento de la historia de la filosofía e incluso antes. Es más, con frecuencia estudiamos a esas filósofas y filósofos sin destacar las preguntas fundamentales que intentaban responder con sus tesis y sin hacer el esfuerzo para que estas preguntas se vuelvan nuestras y den lugar a nuevas preguntas, peores acompañadas de la necesidad personal de darles respuesta. Hay libros de filosofía que nos hacen sus presas, habitantes de su dimensión textual y conceptual, de manera que solo aprendemos a plantearnos preguntas en sus propios términos, y así ya no somos nosotros quienes estamos preguntando, sino la autora o autor del texto a través nuestro. Pero hay también textos cuya lectura, afirma McIntyre, nos devuelven a las preguntas sobre los fines de la vida que antes no habíamos podido o no habíamos querido afrontar, tal vez porque resultaba demasiado doloroso formularlas, y nos permiten apropiarnos de esas preguntas y plantearlas paciente y racionalmente. Considera que los textos que nos permitan esa apropiación efectiva tienen algunas características que vale la pena resaltar. En primer lugar, su autor o autor formula preguntas sobre los fines de la vida como personas y no únicamente como filósofa o filósofo. Y desde luego que las plantean teniendo en cuenta y hasta siendo influidos por las respuestas que filósofas o filósofos anteriores habían dado hacia esas preguntas, pero no se extingue en ellos el carácter originario de las preguntas que tienen cuando son formuladas por una persona común y corriente. En segundo lugar, la autora o autor procura que sus lectores sean parte activa de una conversación filosófica que estaba en curso cuando intervinieron en ella y que seguramente continuará cuando ya no les sea posible seguir participando, por lo que somos nosotros quienes debemos tomar la estafeta. No quiere que pensemos que lo han resuelto todo, que no hay nada más por decir. En tercer lugar, no se avergüenzan al externar que el fin de esa conversación filosófica es alcanzar la verdad y por lo tanto elucidar la naturaleza de la verdad, el sentido y de la justificación racional son conceptos que deben ser analizados, si bien insiste en que el tratamiento técnico o semitécnico de esos temas tiene que estar subordinado a los propósitos de la conversación. Pero ¿qué sucede cuando esos análisis técnicos o semitécnicos de temas adventicios de las preguntas por los fines de la vida acaban dominando la escena de la reflexión filosófica? Pues que estas preguntas se convierten en materia accesoria o secundaria, y la filosofía se concibe ya no como el ámbito en el que se pueden formular abiertamente y sin rubor, sino como uno en el que se procura desarrollar el pensamiento crítico, es decir, un conjunto de habilidades analíticas, interpretativas y argumentativas que pueden ser aplicadas en todo contexto. Desde luego no quiero decir que con esto que no debamos cultivar esas habilidades, sino que no debe ser el fin último de la enseñanza de la filosofía.
Lo que debemos tratar de hacer es evitar que las preguntas sobre los fines de la vida sean vistas solo como material sobre el cual ejercitar esas habilidades. Decía Pascal que somos muy hábiles inventando actividades como las de, aquí lo cito, participar en los rituales de la corte y la política, cazar, jugar y cosas por el estilo, para distraernos y no vernos enfrentados al carácter traumático y desesperanzado de nuestra condición humana. David Hume nos confiesa que cenando, jugando al vagano, conversando y divirtiéndose con sus amigos, se curaba de la melancolía o delirio filosófico que le provocaban las preguntas sobre los fines de la vida. ¿Dónde estoy? ¿De qué causas deriva mi existencia? ¿A qué condición volveré? ¿El favor de quién debo cortejar y la cólera de quién debo temer? ¿Qué seres me rodean y sobre quién tengo alguna influencia o tiene alguna influencia sobre mí? Ahora nos distraemos muy fácilmente navegando en las redes, subiendo historias en Instagram o haciéndoles saber a todos nuestros contactos en WhatsApp lo que disfrutamos en el desayuno. Pero un tipo de filosofía también puede constituirse como una forma de distracción, aquella en la que nos especializamos en formular preguntas de segundo orden sobre las preguntas sobre los fines de la vida. En ella, estas preguntas, cuando son formuladas con el apremio existencial del que hablábamos anteriormente, pueden parecernos de nuevo incómodas, fuera de lugar, ridículas incluso. Lo que llama la atención es que no es raro que cuando se cuestiona la relevancia de la presencia de la filosofía en los programas y planes de estudio de diversos programas educativos, respondemos con preocupación e indignación y esgrimimos el hecho de que la filosofía es ese ámbito en el que se puede seguir planteando estas preguntas, no para darle respuesta única, universal, que deban solo ser aprendidas, sino para que puedan ser formuladas por las y los estudiantes con autenticidad. Y añadimos que para ello se requiere una pedagogía en la que la pregunta tenga la primacía y no la respuesta, la búsqueda y no la meta, el desarrollo de capacidades y no un conjunto de conocimientos. Pero casi nada de esto aparece en los programas de estudio. Parece que cuando los elaboramos tenemos en mente otras dos clases de razones para justificar la permanencia de temas y disciplinas filosóficas en la formación de las personas. La primera de ellas se refiere, como he dicho, precisamente al desarrollo de las habilidades y actitudes asociadas a eso que se denomina pensamiento crítico. Insistimos en que el estudio de la filosofía permite la formación de personas críticas, autónomas, capaces de tomar decisiones informadas y responsables. Subrayamos que aprenderán a pensar por sí mismas, por sí mismos, que no serán presa fácil de los prejuicios enquistados en las tradiciones y convenciones sociales, culturales, las modas, las ideologías y los sesgos de pensamiento a los que están constantemente expuestos dentro del propio sistema educativo, los medios de comunicación tradicionales y las redes sociales. Sentimos que es nuestro deber denunciar que bajo la pretensión de eliminar o reducir al mínimo la enseñanza de la filosofía se esconde el objetivo de no educar personas, sino de producir mano de obra calificada para alcanzar el crecimiento económico deseado, y que eso se logra con el desarrollo de aptitudes básicas, la alfabetización, una competencia matemática básica, una familiaridad muy rudimentaria con la historia, una que se contenta con hacer que los estudiantes absorban el relato de la bondad sin fisuras de la nación, y para quienes formarán parte de una élite que llegarán a la universidad y quizá hagan un posgrado, conocimiento de alguna lengua extranjera, de informática y tecnologías de la información y la comunicación. Y si nuestra justificación se reduce a esto, nos será muy difícil que se nos observe que no solo enseñando filosofía se pueden desarrollar estas habilidades. Este ha pasado a formar parte de una corriente pedagógica, el pensamiento crítico, que se ha tornado en buena medida independiente de ella. Desde luego será necesario recurrir a algunos elementos de lógica, de teoría de la argumentación, incluso de epistemología, pero solo será a título de elementos semitécnicos. La segunda clase de respuesta se refiere a algo que podemos denominar educación para la ciudadanía, tarea que comparte con las disciplinas propias de las humanidades. Aquí se asume que la filosofía es esencial para formar en las personas ciertas capacidades que fomenten su desarrollo integral, por lo que se deben considerar todos los ámbitos en los que se deben desenvolver e interactuar con otras y con otras personas y con distintas instituciones, partiendo del supuesto de que toda persona tiene una dignidad inalienable que debe ser respetada y a la que se debe garantizar el disfrute de sus derechos fundamentales. A esta pretensión se le puede observar que para lograr desarrollar estas capacidades la filosofía debe aliarse con otras disciplinas, particularmente las pertenecientes al ámbito de las humanidades y de las ciencias sociales. De hecho, ese es justamente el propósito de la reforma que el actual gobierno federal propone para la educación media superior. Algunos elementos de filosofía aparecen al lado de elementos de otros ámbitos a fin de preparar a las y los estudiantes para responder a cuestiones que se refieren directamente a su papel como ciudadanos.
Así, una de las metas de aprendizaje contenidas en la propuesta es la siguiente, y la cito: utiliza los significados culturales, políticos, históricos, tecnológicos, entre otros, de las prácticas, discursos, instituciones y acontecimientos que constituyen su vida, y los vincula a sus capacidades de construir la colectividad con base en los aportes de las humanidades. Que la filosofía siga apareciendo de manera reducida y combinada solo tiene sentido en esta propuesta si lo hace como parte de las humanidades con las que acaba por no distinguirse. Es claro que estas dos clases de pretensiones son muy importantes y que la filosofía puede contribuir efectivamente a realizarlas, pero me parece que se nos impone la cuestión de si habrá otro objetivo importante en la formación de las y los estudiantes en los niveles básicos que competa directamente a la filosofía y para que ésta sea imprescindible. ¿Y cuál puede ser ese objetivo? Déjenme decirlo de una forma que quizá les haga pensar que, como amigo del cuento de McIntyre, estaba siendo presa de un ataque de ansiedad cuando escribía esto, o que me había dejado llevar por la angustia existencial. Y para ello usaré una fórmula a la que se han recurrido diversos filósofos a lo largo de la historia. Es el objetivo de aprender a morir. Entendiendo por esto, no una mera preparación para el final de nuestra vida biológica, sino una para aprender a vivir toda experiencia que está bajo el registro de lo irreparable, de lo que no sucederá nunca más. En suma, es una preparación para asumir nuestra finitud. Se trata de vivir en libertad y experimentar felicidad de cara a nuestra finitud y no pretendiendo ocultarla. Y pienso que eso pasa por aprender a formular preguntas sobre los fines de la vida y a generar las condiciones para recibirlas con seriedad y sin rubor. Quizá haya cierto pudor al escuchar esto y estemos presos a decir que esto ha sido el objetivo solo de algunas filosofías y que ese rasgo de ellas puede ser explicado en términos de su propio contexto. Quizá cuando una persona, estudiante o no, se nos muestra presa de la ansiedad o de la depresión, intentamos aconsejarle que vea a un psicólogo o a un psiquiatra, pero tengamos atravesada la sospecha de que deberíamos ser capaces de decirle mucho más. ¿O acaso no sucede que las personas en general siguen teniendo la sospecha de que algo hay en la filosofía que les ayudaría a ponerle límites a todo lo que les impide vivir bien? Algo debe haber en ella que nos permite expresar con autenticidad algo parecido a lo que decían las siguientes palabras de Montaigne: soy partidario de que se trabaje y de que se prolonguen los oficios de la vida humana tanto como se pueda, y deseo que la muerte me encuentre plantando mis coles, pero despreocupado de ella y todavía más en mi jardín imperfecto. Y quiero terminar solamente señalando parte del documento en el cual se está planteando esta reforma de las tres medidas superiores de la filosofía. Desde ya se licúa y se mezcla solamente con elementos de humanidades en 3 cursos de la preparatoria. Y les voy a leer una parte de un diagnóstico que supuestamente hicieron la gente que planteó esta propuesta, donde establecen cómo, según ellos, se había estado enseñando la filosofía hasta ahora y por lo cual se requiere cambiarla, ¿no? Y dice así, cito textualmente ese documento: la enseñanza de las humanidades, fíjense, ni siquiera dicen de la filosofía, de las humanidades en general, a este nivel debía tener una concepción del estudiante como agente pasivo, abúlico y desinteresado hacia los problemas y el ejercicio de la filosofía y las humanidades, de ahí que se sostuviera como objetivo principal generar en los jóvenes la curiosidad. Lograr la curiosidad o inquietud hacia las humanidades o en específico hacia la filosofía era la tarea didáctica del docente y se concebía como una adecuación para el nivel de los problemas y contenidos propios de Occidente en relación con la vivencia del filósofo o humanista ejemplar. En el fondo, este enfoque didáctico buscaba que el estudiante fuese capaz de imitar a grandes pensadores, personas virtuosas y excepcionales de la historia occidental. Entonces, si este es el objetivo que ellos supuestamente establecen como lo que se pretendía con enseñar filosofía de los niveles, pues pretenden cambiarlo hacia una manera, digamos, de enseñar filosofía que sí atienda más, curiosamente, este tipo de preguntas de la vida. Y en estos ejes que articulan la propuesta de las autoridades hay como 3 ámbitos principales. A uno le llaman vivir aquí y ahora, a otro le llaman estar juntos y a otro le llaman experiencias. Y leo solamente lo que tiene que ver con el de vivir aquí y ahora, ¿no? Y con eso concluyo. Hace referencia a las múltiples maneras en que se puede pensar y discutir la existencia de los vivientes desde la circunstancia particular de los estudiantes. Y las subcategorías son la vida buena, la vida examinada, la vida alienada, la vida libre de violencia, la sustentabilidad de la vida, la protección de la vida no humana,
el derecho a la vida, la calidad de vida, la vida artificial y un último que es más allá de la vida, donde según dice aquí se trata de las cuestiones vinculadas al término de lo viviente. Quizás los propósitos no sean del todo descabellados, pero si leemos la propuesta con la cual se quiere resolver esto y se quiere lograr esto, es bastante difusa, bastante problemática y generará problemas en la formación de este ámbito de la filosofía en estos niveles donde, insisto, son los únicos donde se puede tener acceso a la filosofía en un curso académico, y ahora reducidos a esto, mezclado con diferentes elementos de las humanidades, pues será un problema que tendremos a partir de esta próxima generación, porque este programa se pone en marcha en el mes de agosto para el bachillerato nacional. Afortunadamente, les decía, en ciertas preparatorias que son parte de universidades autónomas se tiene libertad para poder oponerse a este tipo de pretensión y hacer que sobrevivan de alguna forma las disciplinas filosóficas en el bachillerato. Tampoco es una gran esperanza, ¿no? O una gran respuesta si no modificamos la manera en que están las materias de filosofía en el nivel medio superior. Entonces a mí me parece importante que debemos ocuparnos de esto. Me asombra de alguna manera a veces esta especie como de inacción de la comunidad académica nacional, no solo de filosofía, sino de letras, de artes. Se ha intentado incorporar para que levanten la voz sobre la pretensión que se tiene de qué se base con estas materias en estos niveles, y la respuesta ha sido realmente muy pobre, muy mínima. Sin duda hay voces que han sido levantadas durante este tiempo, pero falta mucho más todavía por señalar y por decir. Y mi intención en esta participación era justamente invitar a que se tenga conocimiento de esta pretensión y se haga alguna manifestación clara, algún análisis serio de qué tipo de consecuencias tendría, de que este tipo de programa se active a partir de este próximo año. Gracias. Gracias al maestro Mario Alberto. Vamos a escuchar ahora al doctor Oliver Coslade, que nos va a presentar una ponencia titulada Filosofía y vida cotidiana en la teoría crítica. Me paro aquí porque necesito ver también las diapositivas. No tengo un texto. Bueno, muchas gracias también por la invitación a esta mesa y por haber organizado este evento, Alfonso, que es siempre mucho trabajo, ¿no? Y yo creo que ha sido muy bueno y muy bien organizado y muy bien realizado y logrado. Muchas gracias también a ustedes, que todos los que participaron aquí, que siguen hasta ahora, hasta los últimos minutos, todavía aquí escuchándonos. Bueno, hay un poco tiempo, no está acostumbrado a clases de 4 horas, entonces 20 minutos realmente es muy difícil. Pero bueno, o sea, cuando escuché el título del evento, entonces yo dije que esto me viene como el anillo al dedo, ¿no? Teoría crítica y filosofía de la vida cotidiana. Ahora vamos a ver que es un poco truculenta, porque no solamente estoy hablando de filosofía, sino de otras cosas, no lo van a ver. Pero yo creo que la preocupación de la teoría crítica por la vida cotidiana está en el centro realmente de la reflexión de esta corriente, digamos, académica. Ya después nos irá a la segunda. Creo que uno se pregunta siempre, o sea, ¿qué es realmente la teoría crítica, ¿no? Que está en el centro de eso, a esos idiomas raros, no es necesario que lo lean o traduzcan. Yo creo que lo que realmente está en el centro de la teoría crítica se resume un poco en esta frase, que es una frase que encontramos en el famoso libro de la dialéctica de la ilustración de Adorno y Horkheimer de 1944-47. Y lo que Horkheimer y Adorno dicen allá en esa frase es básicamente lo siguiente. Lo que les llama la atención es que por una parte hay esta pretensión, sobre todo a partir de la ilustración, de llegar realmente a una condición verdaderamente humana, ¿no? Que es lo que Adorno luego llama la humanidad real, ¿no? Pero al mismo tiempo dicen los dos que lo que podemos observar, lo que podemos experimentar, o sea que no necesitamos ser filósofos o académicos para eso, es que no estamos llegando realmente a esta humanidad real, ¿no?
que hay algo que nos detiene y que al contrario, no solamente no estamos llegando a esta humanidad real, sino estamos recayendo en una nueva suerte barbarie, ¿no? Entonces yo creo que en el centro del análisis, digamos, no digo diagnóstico académico, sino realmente análisis, digamos, que surge de la experiencia con y en las vidas cotidianas concretas, en las sociedades modernas del tiempo, por lo menos de esos dos autores, lo que surge a partir de estas experiencias es esta idea de que pues, estamos realmente viviendo una situación en el mundo. ¿Eso funciona? Sí, como estás muy... Ya, ok, bueno. Lo que estamos viviendo realmente es una situación de contrasentido, podríamos decir, ¿no? Que su contradicción, a mí me gusta más el concepto de contrasentido, que es algo que leí en Bolívar Echeverría, ¿no? Porque contradicción significa que hay una discusión y una conciencia de estas contradicciones, digamos. Contrasentido es más bien, o sea, primero lo tenemos que analizar, o sea, que a lo mejor a primera vista no está clara, ¿no? La contradicción inherente, digamos, de nuestras condiciones de vida en las sociedades modernas actuales. Creo que es algo muy, muy actual, creo que nosotros estamos viviendo también en una situación así, donde realmente nos damos cuenta que algo no está operando bien, ¿no? Pero no sabemos qué, ¿no? Y yo creo que eso se debe efectivamente a ese tipo de contradicciones o de contrasentido. Podemos ir a la siguiente. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias que la Escuela de Frankfurt saca de ahí? Creo que dos cosas. Por una parte, y eso ya va en dirección, digamos, del proyecto, del programa académico que ellos desarrollan. Creo que la primera cosa que ellos entienden es que nos tenemos que preocupar por la condición humana, pero a través de la investigación social, o sea que no solamente a través de la reflexión filosófica. Y la segunda es efectivamente lo que ya hemos dicho hace rato, que en la sociedad burguesa existe este contrasentido, ¿no? Y lo que hay que hacer es entonces analizar y tratar de entender justamente este contrasentido. Yo creo que esas son las dos líneas, digamos, las dos preguntas que orientan todo el proyecto, digamos, todo el programa de lo que hoy le llamamos Escuela de Frankfurt y también teoría crítica, consecuentemente, pero solamente en la primera generación, ¿no? Eso cambia después con Habermas y con todos ellos. Bueno, la siguiente. Creo que hay una cosa que está relacionada con eso, nosotros hemos dicho hace rato, que lo que está en el centro de la preocupación entonces es también la reflexión en torno a la condición humana. Creo que lo que podríamos decir, lo que motiva efectivamente a este programa, digamos, de investigación filosófica y social de la Escuela de Frankfurt, es el intento de reactualizar el humanismo, ¿no? Que eso es hoy en día, o sea, que hace rato estamos hablando con Raúl sobre algo parecido. Si uno dice hoy en día humanismo, trata de incluso defenderlo, uno se tiene que defender justamente frente a todas estas críticas que de alguna manera justificadas, pero muchas veces de manera injustificada existen. Sin embargo, quisiera insistir en esto, ¿no? Yo creo que la teoría crítica, y eso es algo interesante para los que han trabajado o estudiado un poco más teoría crítica, porque la pregunta siempre es ¿cuál es entonces la orientación normativa? ¿De dónde viene la orientación normativa de la teoría crítica? Y muchos dirían que, bueno, eso viene de un concepto, tiene que venir de un concepto de racionalidad. Entonces viene Habermas, dice racionalidad comunicativa, viene Honeck y dice, no, reconocimiento. Yo creo que justamente esto, o sea, que llega efectivamente a establecer un concepto de racionalidad o de razón incluso, como orientación normativa, lo trataron de evitar los integrantes de la primera generación de la Escuela de Frankfurt. Creo que si nos preguntamos de dónde viene entonces la orientación normativa, podríamos decir de una suerte de cultura humanista que ellos vivieron y experimentaron, no solamente en y a través de los textos de filosofía, sino también a través de sus experiencias como personas que crecieron en el interior de una sociedad burguesa.
Bueno, entonces yo creo que lo que es muy importante en ese sentido es lo que dice aquí esta cita que también viene de la dialéctica de la ilustración y que nos indica que de lo que se trata, al final de cuentas, una frase que tal vez a veces está un poco difícil de entender, pero es la idea es la investigación que nosotros hacemos, el trabajo académico que nosotros hacemos, tiene al final de cuentas también el interés en rescatar lo que podríamos llamar la humanidad real, real humanité, que es el concepto que realmente se usa en la traducción. Muchas veces aparece humanismo real, que eso no es correcto, incluso en muchas traducciones al inglés se habla de humanismo real, pero lo que realmente les interesa a Adorno Horkheimer es esta humanidad real que todavía existe en residuos en el interior de las sociedades capitalistas postburguesas, ¿no? Así lo llaman ellos. La sociedad que hay es poco vivir. ¿Podemos ver la siguiente? Sí. Muy importante también en todo este contexto es la discusión con la antropología filosófica. Hay que ver tal vez que la pregunta o la preocupación por lo humano, por el concepto de lo humano, por la antropología, es algo que es de repente muy en boga en los años 20 del siglo XX, ¿no? Existe la antropología filosófica. Aquí está Max Scheler, una foto de Max Scheler, que es uno de los protagonistas de este discurso, en este contexto. Hay que ver que esta corriente no es solamente una corriente filosófica, sino que ha tenido un impacto intelectual y cultural mucho más allá de la academia, ¿no? Algo que ahora, hoy en día, quisiéramos, ¿no? Que la filosofía también viva un poco más allá de los límites de las universidades. Antropología filosófica ha sido un discurso entonces importante intelectualmente, importante en los años 20. Sin embargo, Max Horkheimer y Theodor Adorno, sobre todo Max Horkheimer a través de un texto que él escribe sobre este tema, entra en una discusión con la antropología filosófica y básicamente lo que le reclama es que la antropología filosófica es demasiado abstracta, ¿no? Entonces dice que la antropología filosófica, en el caso de Max Scheler, quiere demasiado poco y demasiado mucho, ¿no? Demasiado mucho es la preocupación o la proposición, la idea de realmente articular un concepto de naturaleza o esencia humana. No hay visto acá, eso es imposible. Y demasiado poco sería, digamos, está escrito aquí, demasiado poco sería, no sé, es para mí no estoy demasiado poco sería entonces tratando de la idea del concepto del ser humano sin investigar, digamos, los contextos sociales de los cuales surge este ideal del ser humano en una cierta sociedad, en un cierto contexto histórico, ¿no? Entonces ya está claro lo que la Escuela de Frankfurt quiere hacer, o sea que la Escuela de Frankfurt no cree en un concepto del ser humano en un sentido universal. Lo universal, dice Adorno, siempre es sobre todo el sufrimiento del ser humano, o por ejemplo el hecho de que nosotros somos temporalmente limitados, por decirlo de alguna manera, ¿no? Ahí sí podríamos decir como una suerte de universalidad, que es básicamente orgánica o biológica, pero si realmente nos preguntamos por la condición humana, tenemos que interrogar a las realidades, a las condiciones sociales, ¿no? Es decir, otra vez, digamos, a las formas vividas concretas, ¿no? ¿Podemos ir a la siguiente? Bueno, lo más importante entonces, o sea que lo dije hace rato, quisiera insistir un poco en eso, es entonces, como ya podríamos pensar, la investigación social. No creo que lo que podríamos decir en el caso de la Escuela de Frankfurt, de la primera generación, es que el intento realmente de actualizar el humanismo es algo que
ahí nos tendríamos que discutir, no sé, yo creo que tiene muy poco que ver con realmente el trabajo que realizamos en filosofía, en el sentido, digamos, de una reflexión conceptual, y tiene todo que ver con la ambición y la pretensión de un programa muy ambicioso y muy amplio de investigación social y cultural, ¿no? O sea, que aquello que, a final de cuentas, Max Horkheimer y todos los que trabajaron con él trataron de realizar a través del Instituto de Investigaciones Sociales. Aquí dice Herbert Marcuse, por ejemplo, ¿no? Ser humanista hoy en día es sobre todo una crítica muy fuerte, muy seria de las condiciones de este mundo, de nuestras sociedades, podemos decir. Es decir, el humanismo, a final de cuentas, en la Escuela de Frankfurt se concretiza y se realiza a través de la investigación social y cultural crítica, no a través de la reflexión social. Podríamos decirlo también, en el intercambio directo, ¿no? Con las vidas vividas de las personas en nuestras sociedades, ¿no? Porque eso es un poco la manera en la cual se trata de actualizar el humanismo. ¿Podemos ir a la siguiente? Podríamos decir que algo parecido también encontramos en Max Horkheimer, una idea muy parecida que está aquí en esta cita, donde Max Horkheimer, a final de cuentas, insiste en algo más, ¿no? Así que está todavía un poco más concreto que Marcuse en la cita anterior, y dice que en realidad, o sea, que tampoco esto es suficiente, no es suficiente simplemente hacer investigación social y cultural para decir que somos humanistas, sino esta investigación cultural y social se tiene que enfocar en aquellas condiciones inhumanas, en esta falta de humanidad real en nuestras sociedades, ¿no? Eso debería ser el objeto de nuestra investigación. La siguiente, por favor. Bueno, estos son algunos ejemplos. Yo creo que todos los trabajos de la Escuela de Frankfurt, aquí nada más puse las portadas de algunas de las publicaciones de ellos. Entonces, son algunos de los trabajos, tal vez algunos de los más conocidos, Autoridad y Familia, tal vez no tanto, es un trabajo de investigación social y clínica de los años 30, también ese tipo de trabajos realizados en los cuartos de la Escuela de Frankfurt, la Zeitschrift Sozialforschung, la revista de investigación social, que es un medio muy importante para el trabajo que ellos realizaron, pero también trabajos como, por ejemplo, hay el hombre unidimensional, de Marcuse de 1964, o también seguramente ciertamente la mínima muralla de Theodor Adorno. Yo creo que todos esos trabajos, a final de cuentas, se ocupan, digamos, de esta antropología crítica, podríamos decir, orientada en este humanismo crítico, ¿no? Lo llama ya humanismo crítico, lo que ellos están tratando de hacer, ¿no? Y ciertamente también la dialéctica de la ilustración, o sea, que también es un trabajo de investigación social, o sea, que muchas veces se dice, bueno, eso que tiene que ver con investigación social, sobre todo los científicos sociales o los sociólogos siempre se preguntan, o sea, esto como, ¿qué? ¿No? O sea, ¿qué tiene que ver con investigación social? Creo que también es una aportación, el intento, digamos, de aportar, de contribuir a esta investigación social y cultural crítica, en cuyo centro está, a final de cuentas, digamos, está lo que Ulrich Sonnemann, un discípulo de Adorno, llamó en algún momento esta antropología negativa, ¿no? Ustedes recuerdan el capítulo sobre Ulises, ¿no? Por ejemplo, pero también sobre Descartes, etc. O sea, que el objetivo que tienen esos trabajos es, a final de cuentas, a través de un método hermenéutico, extraer, digamos, un cierto tipo humano, como diría Adorno, de la sociedad post-burguesa capitalista, ¿no? ¿Podemos seguir? Bueno, entonces, ¿cuáles son las tres? Porque yo creo que ahora lo que podríamos hacer es distinguir tres corrientes o tres posibilidades, digamos, de hacer este trabajo.
El primero lo encuentro sobre todo en Max Horkheimer. Max Horkheimer, que ha sido una persona en su juventud muy vinculado al movimiento obrero, y todavía con alguna ilusión de que efectivamente pudiese existir algo así como la revolución, ¿no? Que a final de cuentas conduce a una situación favorable a la clase obrera. Después, ya un poco más madurito, se dejó estas ideas, se distanció de estas ideas, pero al principio, de joven, digamos, todavía lo pensaba. Pero de alguna manera seguía él, tal vez uno de los más insistentes en ese sentido, seguía él pensando en el tema de la lucha de clases, ¿no? Entonces, creo que el tema del humanismo, el análisis, sobre todo cultural, la crítica cultural que él ofrece, está muy vinculado, muy fuertemente vinculado con esta idea del conflicto de clases. Respecto al humanismo significa esto lo siguiente. Respecto al humanismo, Horkheimer pensaba que exactamente ahí también podríamos ver este conflicto, este contrasentido, ¿no? Por una parte existe la cultura humanista y la cultura burguesa, que es obviamente muy importante. Por la otra parte, dice Horkheimer, hay que reconocer que esta cultura, esta vida realmente humanista, esta vida de la autorrealización del sujeto moderno, ¿no? Solamente era un privilegio para los integrantes de la clase privilegiada, ¿no? Entonces, el contrasentido del cual estábamos hablando tiene sus raíces en el conflicto de clases, ¿no? Los privilegiados, la clase burguesa, digamos, tiene acceso, o sea, que realmente puede darse el lujo de vivir este tipo de ideales depositados en el humanismo, mientras las masas, como dirían ellos en este entonces, tendrían que renunciar, ¿no? El contrasentido, entonces, las ambivalencias de la modernidad, por citar a Zygmunt Bauman tal vez, ¿no? Tienen sus raíces en el conflicto de clases. La otra posibilidad, digamos, sería más bien pensar que este contrasentido tiene que ver con la ideología, ¿no? Y yo creo que ahí sí esto podríamos ver sobre todo en las aportaciones, contribuciones de Adorno, ¿no? Al proyecto de la Escuela de Frankfurt, el capítulo en la dialéctica de la ilustración sobre industria cultural, es posiblemente algo que escribió más Adorno que Horkheimer. Pero el problema que ve Adorno no es tanto que realmente los contenidos nos tratan de engañar, que hay una suerte de manipulación de los contenidos que se transmiten a través de los medios, a través del cine, etc. Sino para Adorno el problema realmente existe en el hecho de que la cultura ahora es industrializada. Es decir, que vivimos en un mundo en el cual estamos inmersos en una cultura que ya no es la nuestra realmente, ¿no? Entonces dice Adorno, lo que hay allá es como un desgarramiento, un distanciamiento, un abismo, digamos, entre la cultura en la cual también estamos obligados a participar porque es la única que hay, ¿no? Y las realidades políticas, sociales, económicas que estamos viviendo, ¿no? O sea que nosotros hemos perdido, digamos, la autonomía, la autoridad, así lo podríamos decir, la autoridad sobre la cultura, ¿no? Bueno, ese es el problema de la ideología. Sí, ¿el siguiente? Oliver. Sí, ya casi termino. Sí. Y menos que eso. Y la tercera posibilidad, digamos, de llevar a cabo, digamos, todas estas observaciones y los trabajos, digamos, académicos relacionados con esto, lo he encontrado en Bolívar Echeverría, realmente, ¿no? O sea, que eso me parece muy interesante. Yo creo que Bolívar Echeverría es entre, digamos, de muchos autores que yo he leído, incluso todos los alemanes que tratan de seguirles los pasos a los de la primera generación de la Escuela de Frankfurt. Creo que Bolívar Echeverría es uno de los que realmente entendió muy bien el sentido,
no sé, como la intención original de la Escuela de Frankfurt. Y creo que con Bolívar Echeverría, quien a su vez se orienta mucho en Walter Benjamin, podríamos decir, para entender ese contrasentido, también podríamos investigar sobre las posibles resistencias que pudiesen existir frente a esta situación que se nos está presentando en las sociedades actuales. Y aquí me refiero obviamente a todo lo que ustedes conocen, la teoría de la modernidad con los 4 ejes, donde a final de cuentas Bolívar Echeverría dice que hay métodos, que es el realista, que es el más adaptado al capitalismo actual, ¿no? El menos crítico, digamos, y del otro lado existe, digamos, el ethos barroco, que es a final de cuentas, donde es a final de cuentas, algo donde Bolívar Echeverría ve entonces una resistencia a través de las formas de vida cotidianas, justamente, ¿no? Y dice Bolívar Echeverría aquí en esta cita, ¿no? Que la revolución a lo mejor viene de esta manera, ¿no? A través de las resistencias cotidianas en la manera en la cual nosotros actuamos en las sociedades actuales, ¿no? Bueno, a ver, entonces el siguiente. Bueno, muchas gracias. Gracias a Oliver por adecuarse de 4 horas a 15 minutos. Bueno, 20. Bueno, 30. Bueno, muchas gracias al doctor Oliver González. Vamos a escuchar ahora a la maestra Laura Antonia Sandoval, que está adscrita al Instituto de Investigaciones Filosóficas y que va a presentar una ponencia que se titula La búsqueda de la verdad y el conocimiento de sí mismo como fines prácticos de la filosofía, aletheia y autognosis. Bien, muchas gracias. Buenas tardes. ¿Sí se escucha bien o...? Más o menos. Más o menos. ¿Cómo está? Más cerca. Acércate un poquito. Entonces podemos... Así. Ahí está. Bien, pues igual me uno a lo que, a lo que ya comentaba Oliver, el doctor Oliver. Muchas gracias por estar aquí y pues gracias por todos estos días de asistencia y de participación en el coloquio, no solamente a los ponentes, moderadores, sino también a todo el equipo del staff. ¿Verdad? Muchísimas gracias a todos, ¿no? Bueno, pues un tanto lo que comentaba en la primera ponencia el licenciado Manuel Berto, pues me uno también a estas mismas inquietudes, a estas cuestiones, a estas interrogantes que tienen que ver precisamente con estas preguntas para los fines prácticos, para los fines de la vida, y también un tanto comienza así mi participación, mi ponencia, y pues va también dirigido a esto, aunque lo que comentaba ahorita el doctor Oliver, pues también me hace preguntar justamente, esto al hablar de los privilegiados, todas estas cuestiones que nos hacemos, la pregunta por el ser, por la verdad, por el conocimiento, en fin, pues me recordó a Simone Weil, por ejemplo, cuando pues ella ingresa a una fábrica como obrero, como obrera, y precisamente pues dice, estando ahí no hay tiempo para pensar, ¿no? ¿Dónde está la filosofía? ¿Dónde queda la reflexión? Así que quizás de alguna manera pues sí estamos en un lugar bastante privilegiados, en donde tenemos este tiempo y esta posibilidad para pues ponernos a pensar y reflexionar, ¿no? Pero bueno, perdón, este era como un paréntesis previo. Bien, comienzo. A través del tiempo y en especial en tiempos más recientes, pareciera que la filosofía se torna cada vez más inútil e innecesaria, en especial si la comparamos con otras ciencias o áreas específicas del conocimiento. Por ejemplo, ¿quién cuestiona la utilidad y necesidad de la medicina?
quién la de la arquitectura o diferentes ingenierías en el ámbito de la construcción. Impensable cuestionar la importancia de la informática, la robótica o la mercadotecnia en esta época. De ahí que una de las interrogantes que ha existido hacia la filosofía misma es sobre su utilidad o sentido práctico, la ya clásica pregunta del ¿para qué? De la filosofía, tan así que ha estado desapareciendo de la currícula en el bachillerato, inclusive a nivel mundial, aunque bueno, aquí cabe preguntarse justamente las intenciones o la estrategia pues para crear personas más autómatas y menos pensantes, ¿no? Sin embargo, considero que es un falso problema esto de cuestionarse por el valor o utilidad de la filosofía, ya que fácilmente podríamos echar abajo dicho cuestionamiento si vamos a la real puesta en escena de la madre de todas las ciencias, como la han llamado. Es bien sabido que sin la filosofía, sin el acto reflexivo y siempre crítico ante todo lo que nos rodea y ante uno mismo, no existiría avance o progreso alguno de ningún tipo, ni científico, ni artístico, ni humanístico. Y es en esta última área a la que deseo centrarme, puesto que, ante una supuesta ausencia de praxis filosófica, pretendo realizar esta breve reflexión en torno a dos conceptos que considero han sido clave en el ejercicio de la filosofía y que han contribuido a una posible evolución del ser humano en relación consigo mismo y con lo que le rodea. Me refiero al concepto de verdad y al de conocimiento, dos conceptos tratados desde la antigüedad, en especial en Grecia, como aletheia y autognosis. El primero, en el sentido que tiende la pregunta por la verdad misma, y en cuanto al segundo concepto, hace referencia al conocimiento de sí mismo. Bueno, pero primero de aletheia. La pregunta por la verdad es uno de los temas más puntiagudos en la filosofía. ¿Qué es la verdad? Es más, existe la verdad con mayúscula. Dicha cuestión ha quitado el sueño a más de algún filósofo, por ejemplo Kierkegaard, quien resolvió diciendo que más importante que la búsqueda de la verdad era encontrar una verdad subjetiva, esto es, la verdad para mí, una verdad que está en el interior, tal como dice en su nota final no científica Las migajas filosóficas, cito: la verdad es la incertidumbre objetiva mantenida en la apropiación de la más apasionada interioridad, y esta es la verdad mayor que pueda darse en un existente. Dicha idea la encontramos ya desde antes en San Agustín de Hipona, de alguna manera, en sus confesiones, y dice, cito: tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva, tarde te amé, tú estabas dentro de mí y yo fuera, y fuera te buscaba, y deforme como era, me lanzaba sobre las cosas hermosas por ti creadas. Fin de cita. Pareciera que estas reflexiones van encaminadas en un sentido religioso, en especial por la procedencia de los autores cristianos. Sin embargo, desde un sentido místico en general, hablamos de una introspección que nos permita un diálogo interno, alejados de la contaminación de los tantos distractores y ruidos que nos rodean. En lo personal, apostaría más por esta vía hacia la búsqueda de la verdad. Puesto que ante esta constante búsqueda del ser humano, ¿quién puede saber con mayor o total certeza si lo que se ha dado por verdadero efectivamente lo es? ¿Cómo discernir entre la verdad o la apariencia y falsedad? Platónica y cartesianamente, digamos que a través de la razón, dado que los sentidos suelen engañarnos. Pero ¿la razón es infalible? Bien sabemos que no. Ciertamente, muchos de los paradigmas humanos basados en el propio raciocinio han sido bastante útiles, pero no son inamovibles. Sin embargo, bien ha valido la pena esa constante búsqueda, y claro que no podemos hacerlo sino a través de nuestras capacidades humanas, como la propia razón, que no la única, claro está, siendo una actitud completamente filosófica. No conformarse con lo establecido, con un fatal determinismo, o, de lo contrario, seguimos permaneciendo en la caverna. Ante este mito de Platón, hay otro que me resulta sumamente interesante y que uno de los filósofos que lo abordó, por ejemplo Schopenhauer, claro que ha habido otros filósofos más aparte de él que han vuelto la mirada hacia el pensamiento en Oriente, y bueno, estoy hablando en este caso de el velo de Maya. Y cito a qué se refiere. En el hinduismo, Maya o Maya
es la ilusión, una imagen ilusoria o irreal representado como un concepto, estado mental o entidad. Más concretamente, en el hinduismo se suele considerar que la realidad o todo el universo de cosas fenoménicas y que aparecen como existentes son realmente ilusorias, es decir, hacen el tejido de Maya. De ahí que este mito viene bastante bien a la pregunta por la verdad, en tanto que contrasta una verdad real o ilusoria, y que justo nos hace caer en la interrogante cartesiana por la veracidad de lo que existe, o creemos que existe, o al menos de tal o cual manera. Al respecto, Nietzsche es otro de los conocidos filósofos que aludieron a la crítica del mundo de las apariencias, y en su texto El nacimiento de la tragedia, aunque toma como análisis personajes y contextos míticos de la tragedia griega, bien nos permite adecuarlo al contexto de nuestra vida cotidiana. Lo cito: pese a asistir al espectáculo del drama y penetrar con acertada mirada al agitado mundo interior de sus motivaciones, solo nos pareció presenciar el desfile de una imagen simbólica, cuyo sentido más profundo casi alcanzábamos a adivinar y que deseábamos retirar como si fuera una cortina en aras de percibir la imagen originaria escondida detrás de ella. Ni siquiera la claridad absoluta de la imagen nos bastaba, ya que esta situación parecía lo mismo revelar algo que enmascararlo, mientras su revelación simbólica parecía invitarnos a desgarrar el velo, a descubrir sus secretos escondidos en el trasfondo. Su intensa luminosidad y envolvente visibilidad atraían a nuestra mirada y le impedían penetrar más a fondo. Quien no se ha percatado de este fenómeno, de estar compelido a mirar y estar al mismo tiempo poseído por el deseo de penetrar con la mirada más lejos, tendrá serias dificultades para imaginar con qué claridad y precisión coexisten y se perciben estos dos procesos cuando se procede a contemplar el mito trágico. Fin de la cita. Y así, no solo el mito trágico de la antigua literatura, así los mitos de nuestra sociedad y los que hemos creado en nuestras vidas. Por último, veamos el significado literal de aletría, que aunque pareciera que por aquí debía haber empezado, esta noción servirá para enlazar y para dar paso al siguiente término. Es del griego alethesia, que significa estado de desocultamiento. A decir de Heidegger, cito: estado de desocultamiento es el rasgo fundamental de aquello que ya ha llegado a manifestarse y ha dejado tras de sí el estado de ocultamiento. Será entonces que aquello que signifique el hallazgo de la verdad, pienso en la coloquial, ya muy conocida imagen de la cebolla que hay que quitar varias capas para poder llegar a su núcleo, pero es la manera de dar con el interior, algo que no es evidente a simple vista, pero que está ahí. Continúa Heidegger en su análisis a este concepto: lo que nunca zozobra, lo que está emergiendo siempre. Más adelante dice: los que miran adentro son los que emergen al mirar, lo cual me hace retomar lo antes mencionado en Nipona y Inquietera. Por tanto, el encuentro de la verdad está en el sujeto mismo que reflexiona, que contempla, que recorre el velo, que es artífice, pero que se mira a sí mismo y en ello es capaz de reconocerse. Vayamos pues al segundo concepto, el de autognosis. Este hace referencia a otra de las cuestiones fundamentales para todo ser humano. Este es el del conocimiento de sí, recordando la famosa inscripción del templo de Apolo en Delfos: conócete a ti mismo y conocerás al universo y a los dioses, que nos reta a una verdadera introspección y al esfuerzo por responder a la antigua y siempre vigente pregunta: ¿quién soy? Asunto nada sencillo de resolver. En este sentido, también hay noticias de que Tales de Mileto es el autor de las siguientes palabras: es difícil conocerse a sí mismo, es más fácil dar consejo a otros. O, en otras palabras, como versa la famosa cita bíblica: ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? O sea, en muchos sitios encontramos señalamientos de la dificultad para mirarse a sí mismo. ¿Por qué cuesta tanto ver hacia adentro? Resulta mucho más fácil mirar hacia el exterior. Sirva esta pregunta para que cada quien responda. Dice Nietzsche en su prólogo de la genealogía de la moral:
Nosotros, los que conocemos, somos desconocidos para nosotros mismos. Y en efecto, si acaso creemos conocernos, pero sin cuestionar o hacer una crítica desde dónde nos estamos viendo. En palabras de Fernando Álvarez Uría, cito: Nietzsche propuso, por tanto, cuestionar lo incuestionable de nuestra vida moral, y para ello era preciso pensar lo impensado del bien y el mal, para adentrarse como un arrojado espeleólogo en el hondo y oscuro mundo formado por el inconsciente histórico y social de los valores. Fin de cita. Es decir, damos por hecho el mundo al que llegamos, la sociedad que nos impone y nos dice quiénes somos y cómo debemos de ser, y es la filosofía quien llega a lanzar sus preguntas incómodas. Por último, rescataré algunas breves ideas en el pensamiento oriental, puesto que hay claros ejemplos de filósofos, pensadores, sabios que se adentraron a esta cuestión. Por ejemplo, Lao Tse, quien dijo: conocer a los demás es inteligencia, conocerse a sí mismo es verdadera sabiduría. O Gautama Buda, otro reconocido personaje de Oriente, aseveró que el principal enemigo a vencer es uno mismo. Pero cabe preguntarse qué significa eso. Estas palabras encierran en sí mismas un misterio más allá de la literalidad, ya que ese uno mismo al cual hace referencia para ser vencido es ese individuo como producto del constructo social, político, cultural, religioso, etc. Finalmente, mercadotécnico en nuestros días, el cual sirve para los fines del sistema y de una sociedad cada vez más tecnocratizada. Y justo ahí, estando ahí, es cuando hay que adentrarnos a nosotros mismos. No se trata de un cuestionamiento superficial o aparente, ni mucho menos impuesto o meramente heredado. Es ir a la auténtica pregunta por el ¿quién soy? Pues somos más que un nombre, una nacionalidad, un género, un número. ¿Por qué entonces, si me conociera a mí mismo, conocería a los dioses y al universo, como dice la insignia del templo de Apolo? ¿Es posible llegar al núcleo de quién soy en verdad? Tal vez nos lleve toda una vida en resolverlo y, con éxito, quizás lleguemos en algún momento a descifrarlo, a quitar ese velo de malla, a salir de la caverna, al desocultamiento del ser. En suma, como diría Nietzsche, se trata de recorrer, cito, se trata de recorrer con preguntas totalmente nuevas y, por decirlo así, con nuevos ojos, el inmenso, lejano y tan recóndito país de la moral realmente vivida. Y es aquí donde la filosofía tiene toda cabida y pertinencia, ya que es a través del acto reflexivo, analítico y crítico, inclusive intuitivo, aunado a la escucha de las voces de quienes ya en algún momento de la historia de la humanidad han compartido su pensamiento en torno a las anteriores inquietudes, que pudiéramos dar razón y sentido ante interrogantes de tal dimensión. Y esto ha de darnos una posible orientación en la aplicabilidad y dirección de nuestra propia vida. Bueno, hasta aquí llegaría mi reflexión. Gracias. Muchas gracias a la maestra Laura Antonia por su participación, por su ponencia. Vamos a darle la palabra ahora al doctor Esteban Ignacio Marín Ávila, adscrito al Instituto de Investigaciones Filosóficas, que nos va a presentar una ponencia que se titula De la confianza irreflexiva a la racional, la reflexión sobre la confianza como respuesta ante problemáticas de posverdad. Bueno, muchas gracias. Técnicamente yo soy parte de los organizadores, pero bueno, quiero agradecer a los que han hecho el trabajo más duro realmente, de la logística y de la operación, el doctor Alfonso Villa, la maestra Laura Antonia y todos los técnicos que han estado apoyando, y los estudiantes también que han estado metidos en esta organización. En efecto, el título de la ponencia es el que leyó el doctor Alfonso Villa. A lo mejor si hubiera que poner un tercer subtítulo le pondría consideraciones fenomenológicas, porque es de cierta forma la perspectiva teórica de donde estoy abordando la problemática y bueno, creo que es una problemática que refiere a un tema que es muy cotidiano, que es justamente el confiar, y
que pienso que desde la fenomenología se puede en cierta forma profundizar en la conceptualización de lo que implica confiar y de algo que pienso que ocurre en la vida cotidiana, que es el hecho de que constantemente reflexionamos sobre la confianza, especialmente en contextos violentos, ¿no? Entonces, bueno, voy a pasar a leer. El primer apartado se llama confianza irreflexiva o ciega. Somos seres dependientes. Lo que sabemos, valoramos y hacemos depende de los demás. En nuestra vida cotidiana aceptamos este hecho sin mayor problema. Sin embargo, a menudo lo ignoramos cuando tratamos de hacer explícito en reflexiones filosóficas o conceptuales lo que significa tener creencias y valoraciones racionales o llevar a cabo acciones racionales. En el día a día, la forma en que enfrentamos el hecho de que dependemos de otros consiste en confiar o desconfiar de ellos. La confianza es una actitud entonces práctica. Confiar es algo que hacemos, o en términos un poco más técnicos, es una intención práctica. Cuando confiamos, tratamos de hacer algo que solo se puede realizar si otros hacen otras cosas. Por ello, confiar en alguien es hacer algo que solo tiene sentido hacer si él o ella hace algo más. Cuando confío en una persona para verme con ella en el parque a las 5 de la tarde, llevo a cabo una serie de acciones para estar a tiempo en dicho lugar, pero estas acciones solo tienen sentido si la otra persona llega a la cita. Cuando confío en un compañero o compañera para que entregue por mí un documento importante, digamos, para que haga un trámite importante, me abstengo de hacer algo que de otra manera sería necesario que hiciera yo mismo, pero esta abstención, solo tiene sentido si el compañero lo hace por mí. La contraparte necesaria de confiar es hacer cosas por los demás. Si los seres humanos no llevaran a cabo acciones para beneficiar a otros, tampoco serían capaces de confiar. Como experimento mental, podríamos imaginar a un animal que no fuera capaz de confiar en sus congéneres, porque estos no tuvieran comportamientos altruistas, pero que sí fuera capaz de confiar en otras especies que a menudo lo favorecieran. La simpatía o preocupación por los demás no es poco común entre los animales no humanos. En el caso de los mamíferos, parece haber evolucionado del cuidado de la descendencia con base en la selección de parentesco y es regulada por la hormona oxitocina. Obviamente no todas las cosas que hacemos por los demás requieren que confíen en nosotros. El altruismo es perfectamente posible sin confianza. En cualquier caso, entre nosotros los humanos, la contraparte necesaria de la confianza es a menudo una serie de comportamientos cooperativos complejos que implican comunicación y representación simbólica. Entre los humanos, ser percibido como alguien confiable es condición para poder relacionarse socialmente con aquellos que confían. En otras palabras, cuando alguien confía en mí, esto abre la posibilidad de establecer con él relaciones sociales. Por ejemplo, la comunicación, que es una forma básica ya de relación social, presupone confiar en la sinceridad de quien habla o escribe. Cuando alguien confía en mí, me da con ello la posibilidad de decirle cosas. Para ser capaz de prometer, es necesario que aquellos a quienes queremos prometerles cosas confíen en nosotros. Puesto que ser objeto de confianza es recibir la capacidad de entablar relaciones sociales, es comprensible que nos sintamos obligados a honrar esta confianza en la misma medida en que nos sintamos obligados a establecer estas relaciones sociales. Y puesto que desde una perspectiva fenomenológica las proposiciones normativas se basan en consideraciones de valor, la proposición normativa de que uno debe honrar la confianza de otros solo es legítima si tenemos razones para valorar positivamente la relación social que quien confía quiere establecer con nosotros. Todo lo que he expuesto anteriormente gira en torno a la idea de que confiar en alguien significa adoptar una actitud práctica en la que se depende de él. Cabe reflexionar sobre esta actitud práctica y examinarla desde el punto de vista de su racionalidad. Quiero sugerir que hacemos esto constantemente en nuestra vida cotidiana, pero que por lo general no lo conceptualizamos de manera adecuada. En cualquier caso, cuando reflexionamos conceptualmente sobre la confianza, tendemos a pensar erróneamente que la única alternativa a la confianza ciega es la desconfianza. Entonces la idea es desde luego que confiamos por instinto, es una actitud básica cotidiana que nace de nuestras bases instintivas y que compartimos con otros animales, pero como otras actitudes instintivas,
el ser humano puede reflexionar sobre estas actitudes y en cierta forma con ello adoptarlas de una manera pues sí, reflexiva, teniendo por reflexiva también racional. En el día a día a menudo reflexionamos sobre nuestra confianza, especialmente cuando enfrentamos la amenaza de violencia o cuando nos sentimos traicionados. Cuando confiamos, nos hacemos vulnerables ante otras personas que pueden ser incapaces de honrar nuestra confianza o ser susceptibles de traicionarlas deliberadamente. La amenaza de violencia nos hace conscientes de esto al hacernos prestar atención al hecho de que nos exponemos a sufrir daños. Pensemos, por ejemplo, en el caso de quien confía en otras personas para escapar de una situación de sujeción, o en el caso, en una prisión o un lugar donde padece abusos y sabe que de ser descubierto sufriría un castigo. Cuando nuestra confianza ha sido traicionada, vivimos directamente este daño. La conciencia de los bienes y males que pueden venir de confiar en alguien es a menudo un motivo para preguntarnos qué estamos haciendo, si es algo que vale la pena hacer y si lo que hacemos se basa en lo que realmente sabemos sobre las personas en quienes confiamos y sobre la situación en la que confiamos en estas personas. El siguiente apartado se titula Confianza racional, que tiene que ver pues, qué tipo de actitudes reflexivas adoptamos a menudo sobre la confianza, ¿no? y las implicaciones que tiene. Entonces, confianza racional. En lo que sigue quiero mostrar que la confianza comparte la estructura esencial de cualquier actitud práctica que pueda ser examinada desde el punto de vista de su racionalidad, pero que también tiene características esenciales particulares. Desde un punto de vista fenomenológico como el de Husserl, para que una intención práctica sea racional, es necesario que sea factible, por un lado, por otro lado que tenga una meta valiosa, o sea, valorada por la gente, y en tercer lugar, que esté basada en creencias racionales. Permítanme hacer notar que razonar sobre la factibilidad de una intención práctica difiere de argumentar que su meta es deseable. Es decir, no es lo mismo decir esto es factible que esto es deseable, y argumentar en ambos casos es distinto también. Por otro lado, para argumentar que una meta es deseable o valiosa en este sentido, uno debe ser capaz de entenderla con claridad y de concebirla a través de creencias racionales que tomen en consideración las circunstancias en las que se la pretende hacer realidad. Y esto también es una cosa distinta que argumentar sobre su factibilidad y sobre su valor. Uno puede tener una comprensión racional y clara de la meta de una acción, abstrayendo de su deseabilidad y factibilidad, pero lo contrario no puede ser el caso. Uno no puede determinar la deseabilidad y factibilidad de una meta sin tener una comprensión racional y clara de esta meta. Retomemos ahora la idea de que la amenaza de violencia o el rompimiento de la confianza puede motivarnos a dirigir nuestra atención hacia lo que hacemos al confiar. Eso es lo que llamo confianza reflexiva o racional. Como cualquier otra intención práctica, podemos examinar la dimensión específicamente práctica o volitiva de la confianza. ¿Qué acciones estoy emprendiendo o dejando de hacer al confiar? ¿Cómo se relacionan estas acciones entre sí o cómo están aprendidas en términos de medios y fines, respuestas a otras acciones, partes independientes o no independientes de acciones más amplias, etcétera? La cuestión es si vale la pena confiar en alguien en una situación dada, depende del valor que otorguemos a lo que sea que busquemos hacer con ello, así como de los riesgos que corremos al hacerlo. Esta valoración, a su vez, depende de qué sea lo que queremos hacer y de las circunstancias en las que lo queremos hacer. Así, preguntarme qué estoy haciendo cuando confío conduce a la cuestión del valor que otorgo a lo que quiero hacer con ello, lo cual a su vez lleva al asunto de la concepción de dicha meta y de las circunstancias en las que busco contribuir a que se haga realidad o al menos a dejar que eso suceda. La idea es, como toda acción, como toda intención práctica, el confiar pues implica creencias que pueden ser tácitas o explícitas, valoraciones que igualmente pueden ser tácitas o explícitas y consideraciones de factibilidad. Y preguntar por qué confío en alguien pues me lleva en todo caso al profundizar en esta pregunta a explorar estas tres dimensiones, ¿no? de esta actitud práctica. Bueno, para ser racional, la confianza debe basarse en creencias racionales sobre nuestro mundo y sobre la meta perseguida. ¿Qué es exactamente lo que queremos hacer y bajo qué circunstancias? Sin embargo, además de estas creencias,
digamos que se da respuesta a la pregunta anterior, que comparte la confianza con otras actitudes prácticas racionales. La confianza racional implica también creencias sobre otros dos asuntos más específicos. La primera sería, digamos, la relativa a esta pregunta. La persona en quien confiamos desea hacer lo que sea que deba hacer para honrar nuestra confianza, es decir, tiene buena voluntad, sería otra manera de ponerlo. Y en segundo lugar, otra creencia específica de la confianza es la persona en quien confío es capaz de hacer aquello que le confío, y eso sería, digamos, algo relativo a la capacidad. Esto lo tomo de Annette Beyer, que es una pensadora que tiene reflexiones muy interesantes sobre la confianza, precisamente. Pongamos el ejemplo de confiar en el consejo de una compañera de trabajo sobre cómo manejar una situación delicada con alguien que casi no conocemos. Supongamos que al pedir ese consejo buscamos evitar un conflicto. Para que nuestra confianza sea racional, debemos tener razones para pensar que la meta que perseguimos, en este caso evitar un conflicto, no es imposible de alcanzar bajo las circunstancias reales del caso, es decir, que es factible. Sin embargo, también debemos tener razones para creer que nuestra compañera es capaz de darnos un buen consejo a propósito de esta situación, porque conoce a la persona mejor que nosotros, tiene más experiencia, ha estado en situaciones parecidas en el pasado o algo por el estilo. Y también debemos tener razones para creer que la compañera no tiene buena voluntad. Con esto último me refiero a que o bien desea lo mismo que lo que nos motiva a nosotros a buscar su consejo, por ejemplo, que evitemos el conflicto, o al menos desea algo que sea compatible con ello, como ayudar a la otra persona de algún modo que sea compatible con nuestro deseo de evitar el conflicto. Es una suerte de despliegue de lo que implica decir que la confianza implica asumir que la otra persona no tiene buena voluntad, entonces confianza racional, ¿no? Este último punto nos lleva de vuelta a la cuestión de por qué valga la pena confiar en nuestra compañera. Solo cabe responder esta pregunta examinando el valor que otorgamos a la meta de evitar el conflicto y a los riesgos que corremos al confiar en la compañera por tratar de hacerlo realidad. Como tal, este problema solo puede ser abordado si examinamos las esperanzas que ponemos en confiar en la compañera en esa situación concreta, así como a los miedos que sentimos al hacerlo. Y estas emociones solo pueden ser racionales y están basadas en creencias racionales sobre lo que es posible y probable que ocurra. Confiar en un consejo es diferente de tomarlo en cuenta y actuar a consecuencia de hallarlo convincente, y aquí es donde entra la dimensión específicamente práctica de la racionalidad, que puede ser de la confianza, puede ser una, en cierto sentido, falsa confianza, no por estar basada en creencias falsas o en valoraciones falsas, sino porque no estamos haciendo lo que realmente es característico de la confianza, que es el tener solución. Cuando confiamos en el consejo de nuestra compañera de trabajo, tratamos de evitar el conflicto al apoyarnos en ella y hacernos dependientes de ella. Podríamos actuar con base en nuestra propia comprensión de la situación, y este sigue siendo el caso cuando nuestra comprensión se basa en cosas que nuestra compañera nos hizo ver. Cuando confiamos en su consejo, nos apoyamos en su comprensión de la situación, aun si somos incapaces de comprenderla nosotros mismos. Así como al confiar podemos equivocarnos respecto de los objetos a los que se refieren nuestras creencias y respecto de nuestras valoraciones, también podemos equivocarnos en la actividad misma de confiar, esto es, en las acciones en que consiste la confianza, por no hacernos realmente dependientes y vulnerables frente a las personas en quienes queremos confiar. En estas situaciones queremos estar confiando, pero en realidad hacemos otra cosa. De acuerdo con lo que hemos visto antes, la confianza puede ser considerada racional o irracional, dependiendo de las creencias, valoraciones e intenciones prácticas implicadas en ella. Sin embargo, es importante advertir que, en contraste con otras acciones racionales, la confianza racional no implica necesariamente querer dominar el mundo o entorno para hacerlo encajar nuestras concepciones sobre cómo debería ser el mundo entorno, ni implica imponer nuestra voluntad sobre este mundo entorno. En cierto sentido, la confianza racional es una actitud paradójica, pues se puede decir que consiste en apropiarnos de nuestra dependencia de los demás, apropiarnos reflexiva y racionalmente de depender de los demás. Habiendo dicho lo anterior, es importante llamar la atención sobre el hecho de que, al confiar en otras personas, les damos un poder que puede ser usado en nuestra contra, y al mismo tiempo que al honrar la confianza de otras personas, también podemos caer en relaciones de servidumbre. Sin embargo, la respuesta práctica más racional que cabe dar a estos problemas no es siempre la desconfianza,
pues motivar la desconfianza de los demás puede ser una forma de manipularlos. Examinaré esto en la siguiente y última parte de mi presentación. Entonces la última parte se titula La confianza y la desconfianza como condiciones para la dominación y la manipulación. Es fácil ver que al confiar en otras personas les damos un poder que puede ser usado en contra nuestra. Las personas en quienes confiamos reciben la capacidad de hacer cosas que no podrían hacer si no fuera por la confianza que se deposita en ellas. Cuando alguien confía en nuestro consejo, recibimos la capacidad de decidir las acciones que emprenderá esta persona que confía. O, en un sentido más amplio, recibimos la capacidad de informar sus acciones con nuestra inteligencia. Al mismo tiempo, recibimos la capacidad de traicionar a quienes confían en nosotros y de afectarlos de maneras que no habrían sido posibles si no hubieran confiado en nosotros. Como mínimo, nos volvemos capaces de hacer que las intenciones prácticas con las que confían se frustren y queden sin sentido. Hacerlos hacer cosas que no harían sin dicha confianza. Por esta razón, Beyer observa que la confianza es más estable cuando viene acompañada de otros contrapesos al poder que otorga, como ocurre cuando es confianza recíproca. Es menos obvio que la confianza que los demás depositan en nosotros sea también una condición para que nos puedan dominar, es decir, que ser confiable sea una condición también para ser dominado en cierto sentido. Sin embargo, para poder tomar parte en relaciones de servidumbre, es necesario que quien nos domina confíe en nosotros. Por relaciones sociales entiendo aquellas relaciones que se basan en interacciones interpersonales, que son reconocidas por los participantes en ellas, lo cual excluye la manipulación. Estas interacciones interpersonales se dan a través de actos sociales o de habla, como afirmaciones, promesas, peticiones, órdenes o declaraciones. Ser confiable significa ser capaz de implicarse en relaciones sociales con aquellos que confían, pero esto incluye también a las relaciones sociales de servidumbre. Es posible encontrar ejemplos políticos de cómo es posible buscar la emancipación al aparecer como no confiable ante el dominador, aun cuando esta estrategia pueda resultar extremadamente costosa. Cuando la violencia no puede motivar a un grupo para que se vuelva confiable, al invocar la amenaza de castigar a quienes traicionen esta confianza, aún puede ser un medio para destruir a quienes se niegan a prometer obediencia y a colaborar en la condición de servidumbre. Simone de Beauvoir escribió que durante la ocupación nazi de Francia, la resistencia recurrió a actos de violencia que buscaban hacer que a las fuerzas de ocupación les resultara imposible confiar en la población local. Al hacer que los invasores desconfiaran de los locales, se procuraba que la colaboración resultara imposible. Claro, un costo pues, enorme, ¿no? Porque hay represalias a eso. Desconfiar de los demás puede ser una forma de evitar depender de ellos, y aparecer como no confiable puede ser también una manera de evitar caer en la servidumbre. Sin embargo, ninguna de estas alternativas evita la posibilidad de que los manipulen y usen para sus intereses. Este resulta especialmente claro cuando reflexionamos sobre cómo se puede evitar caer en la trampa de noticias engañosas y de perspectivas propagandísticas sobre nuestro mundo circundante. Si lo que deseamos es actuar de la manera más racional posible y evitar caer en manipulaciones, entonces la desconfianza generalizada e indiferenciada no es una respuesta adecuada ante la amenaza de la violencia o la ruptura de la confianza. Consideren una situación tan común como tener que decidir entre varias fuentes de información que se contradicen entre sí. Esta es una cuestión de confianza. No podemos llegar a comprender realmente todas las teorías científicas y los conocimientos de distintas índoles que damos por válidos y que juegan un papel crucial en nuestras vidas cotidianas. A veces decidimos confiar en lo que dice la comunidad científica acerca de que fumar causa cáncer u otras enfermedades respiratorias, o de que el reciente calentamiento global es causado por el ser humano, o de que las vacunas previenen enfermedades. Muchas personas a veces deciden confiar en personas que contradicen lo que los científicos dicen sobre estos asuntos. ¿Por qué deberíamos confiar en un grupo o en otro? ¿Por qué sería más racional confiar en la comunidad científica en lo que respecta a estos asuntos? Estas son cuestiones muy relevantes, pero no las podemos responder basándonos en nuestra propia experiencia de las cosas mismas, y esto seguiría siendo verdad si fuéramos científicos especialistas
en estos asuntos, pues este tipo de conocimiento es de naturaleza colectiva. Sin embargo, podemos responderlas prestando atención a las creencias, valoraciones e intenciones prácticas implicadas en la confianza. Podemos preguntarnos si la comunidad científica o sus detractores son capaces de conocer el asunto, si han dado pruebas de buena o mala voluntad en lo que respecta al asunto, si basarnos en lo que dicen es preferible a hacer, digamos, hacer nuestra vida en estos temas basados en nuestra propia experiencia, y por lo tanto algo que valga la pena hacer, o también podemos preguntar si es realmente posible dejar de confiar en ellos por completo. Estas son preguntas difíciles que no cabe responder sin saber cómo funciona la comunidad científica. Un ejemplo comparable es el de decidir en qué confiar entre lo que diferentes medios de comunicación presentan como noticias o entre testimonios, análisis e historias que se nos presentan como reales en las redes sociales, pero que difieren y se contradicen entre sí. Ya poniendo nada más con un ejemplo de dos, digamos, ahora sabemos que en los años 50 del siglo pasado la industria del tabaco, en especial Philip Morris, promovió entre la población de varios países un clima de escepticismo en torno al consenso que había en la comunidad científica acerca de que fumar causa cáncer y otras enfermedades. La percepción distorsionada del consenso científico en torno a este tema fue promovida mediante el financiamiento de estudios que argumentaron que era posible que las enfermedades pulmonares que se habían observado en fumadores hubieran sido causadas por otros factores. Los estudios que se publicaron en revistas científicas para apoyar esta hipótesis representaban una fracción minúscula dentro de la literatura científica sobre el tema, pero fueron usados para promover debates en los medios masivos de comunicación que buscaban fomentar la desconfianza en los resultados de la ciencia. Lo que quiero destacar al referirme a este caso es que la industria del tabaco no buscó hacer que el público confiara en el grupo de científicos que decían que los cigarros eran inofensivos. Su estrategia para mantener sus elevadas ventas consistió más bien en motivar una desconfianza generalizada hacia la ciencia, que es una forma de conocimiento social, y de esa forma hacer que los consumidores basaran su comprensión y sus decisiones sobre este asunto, es decir, su salud, en sus propias experiencias personales e individuales. Y luego ahí se ha documentado que algo similar ocurrió después con ciertos think tanks que negaban el papel del ser humano en el calentamiento global, y de nuevo son dinámicas en las que se busca no presentar una alternativa como más confiable a la del consenso científico, sino más bien motivar una desconfianza. Y un poco el argumento es, justo tenemos que reflexionar sobre cómo esto que hacemos en el día a día, que es prestar atención a esta actitud práctica de confiar y desconfiar en contextos relevantes para nosotros, no en todos, tiene que ser parte del debate filosófico, ético, sobre cómo actuar de manera ética y responsable en un contexto donde dependemos de los demás, no solo para actuar, sino incluso para informarnos sobre la realidad, ¿no? Entonces, bueno, ahí lo dejaría. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Esteban Mayer. Vamos a clausurar exactamente a las 2:30, así es como está programado. Entonces, si me lo permiten los ponentes, me gustaría que los minutos que nos quedan, digamos, más que preguntas, que pudiéramos tener 2 o 3 participaciones de todos los que estamos en la sala, un poco recapituladoras del coloquio, ¿verdad? Algún comentario, alguna observación, me parece que las 4 ponencias que hemos escuchado efectivamente tocan pues 4 aristas muy importantes de este asunto de la praxis y de la vida cotidiana, y nos hace resonar a cada quien en sus propias temáticas y problemáticas. Entonces, si les parece, tenemos unos minutos para eso, para si alguno de ustedes, de los presentes, de las personas presentes, en la mesa o en el auditorio, quiere hacer algún comentario recapitulador del coloquio. Sí, del coloquio. ¿No? Entonces, bueno, pues entonces les damos las gracias a la mesa con la que hemos cerrado. Muchísimas gracias.
Muy bien, invitamos a Carlos. Sí, ya gracias. Bueno, les digo, vamos a pasar inmediatamente al momento de la clausura, inmediatamente para no distraerlos más. Bien. En la clausura, pues nos acompaña el maestro Mario Alberto, director de la Facultad de Filosofía, el doctor Carlos González Di Piero, director del Instituto de Investigaciones Filosóficas, y también el doctor Miguel Ángel Villa. Pero como la voluntad de los funcionarios no depende de ellos, sino de sus jefes, pues no sabemos si va a llegar o no. Así que vamos a empezar. Muchas gracias. Sí, muy brevemente, ya para irnos a comer. Efectivamente, más que ceremonia de clausura, queríamos ya nada más cerrar de manera oficial este primer coloquio de filosofía, praxis vida cotidiana, pues darles las gracias a todos y todas ustedes. Y sin más, la idea era nada más darle la palabra, la verdad, a uno de los grandes protagonistas de este coloquio, porque sin él no hubiera sido posible que salieran las cosas como hemos llegado a un buen puerto, que es el doctor José Alfonso Villa. Así que nada más queremos darle la palabra. Yo le agradezco muchísimo, pero ya ni siquiera voy a extender con eso, ella lo sabe y ya lo veremos más adelante. Que nos dé un mensaje. Y efectivamente el secretario de Difusión Cultural, que lo vimos en su faceta hace ratito de ponente, nada más que tuvo que ir porque tenía un evento con la señora rectora. Entonces a ver si alcanza a llegar también para darnos un muy breve mensaje y clausurar pues oficialmente el evento. Pero mientras eso ocurre, le voy a pasar aquí la palabra al doctor José Alfonso Villa, a quien antes, por favor, le damos un gran aplauso. Muchas gracias. Voy a decir una cosa brevísima que me interesa pues que se sepa. Hace 2 años CONACYT nos evaluó el programa de doctorado en filosofía que tenemos aquí en el instituto. Y pues como suele hacer CONACYT a través de sus emisarios, bueno, no es cierto, sus emisarios fueron buenas gentes, a través de un correo nos hicieron saber que para la siguiente evaluación que tendríamos, que es el año que viene, teníamos que llevar a cabo sí o sí una reforma del programa del doctorado, porque eso se había venido posponiendo desde hace algún tiempo y tal y tal. Y entonces, pues inmediatamente apenas despedimos a los evaluadores y nos pusimos a trabajar en la reforma. Ya está el documento, ya lo terminamos, está ahorita en el proceso administrativo por el que tienen que pasar al interior de la universidad para que cuando nos llegue la siguiente evaluación vamos a tener palomitas en todo, eso esperamos. Bueno, pero digo esto porque en el análisis que hicimos es conocido en el entorno filosófico que la comunidad filosófica de Morelia tiene una tradición muy asentada sobre filosofía de la cultura, ¿verdad? Por ejemplo, en la maestría. Y sin embargo, cuando hemos hecho el análisis del doctorado en filosofía que hay aquí, pues descubrimos varias cosas muy evidentes para los que estamos aquí, pero pues que uno tiene ahí como evidentes, en las que no repara normalmente, etc. Una de ellas fue que los estudiantes de maestría que nos vienen de diferentes partes del país vienen de maestrías de filosofía, pero también de maestrías de sociología, de psicología, de historia, que vienen de varios ámbitos de maestría, no solo de filosofía. Y otra de las cosas que descubrimos es que la tendencia fuerte en el doctorado era hacer trabajos de filosofía práctica, más que de filosofía teórica. No que no hubiera trabajos de filosofía teórica, sí que los ha habido, pero en términos estadísticos, la mayoría de trabajos de doctorado son sobre filosofía práctica. Entonces, en esa coyuntura, una de las cosas que también veíamos es que al hacer el análisis de el análisis del programa, pues teníamos que dar cuenta de los otros doctorados de filosofía que hay en el país.
Y una de las cosas que descubríamos ahí, ya digo, los hilos negros, es que de hace algunos años para acá, yo no sé si sea política de CONACYT, que los doctorados en filosofía o las maestrías en filosofía deben tener también apellido. O sea, es maestría, doctorado en filosofía contemporánea, por ejemplo, en Puebla, la maestría en hermenéutica, ¿cómo se llama? Pensamiento crítico y hermenéutica. Pensamiento crítico y hermenéutica. Descubrimos eso, y eso me llamó la atención y lo conectaba con esa inquietud de Mario Alberto, con el asunto de institucionalmente y políticamente hacia dónde llevar la filosofía, ¿verdad? Bueno, el doctorado de aquí, que es de 2008, solo es doctorado en filosofía. Pero al hacer este análisis y descubrir que era doctorado, digamos, con esa tendencia en filosofía práctica, pensamos en si le poníamos también apellido o no en la reforma. Y en el equipo de trabajo decidimos que no le íbamos a poner apellido, pero que íbamos explícitamente íbamos digamos, a cultivar lo que de todas maneras hemos estado cultivando, y es un doctorado en filosofía de frontera con las humanidades, con las ciencias sociales y con las artes, ¿verdad? Bien, ¿por qué digo esto? Porque en esta coyuntura fue donde al señor director, al jefe del posgrado, pues les hicimos la propuesta de que tuviéramos un coloquio sobre praxis, sobre filosofía práctica, en el entorno de nuestros intereses, de los intereses del doctorado, y que invitáramos a nuestros propios exalumnos del doctorado y de la maestría que participaran, que vinieran. Pues luego con así nos anda diciendo que cómo le damos seguimiento, y uno piensa que darle seguimiento es alimentar la burocracia que ellos alimentan. Y hay otras maneras de darle seguimiento a nuestros exalumnos. Pues una de las cosas fue que muchos exalumnos nuestros vinieron a este coloquio, ¿verdad? Aquí hay algunos. Entonces, a la hora ok, filosofía práctica, ¿y qué más? Ahí en el equipo, llevamos varios días pensando estas cosas, y alguien sugirió, pues, filosofía práctica y vida cotidiana, después del entorno de la pandemia y todas estas cosas, vamos a volver a la praxis y a la vida cotidiana. Y entonces el coloquio terminó siendo esto, el coloquio en praxis y vida cotidiana, ¿verdad? Se hizo la convocatoria y demás, y nosotros, a propósito de la ponencia de Esteban, no confiábamos ni en nosotros mismos. Entonces dijimos, pues con 15, 20 ponentes que se animen a venir, pues ya hacemos aquí 2 mesas o 3 mesas, y ya. Y tuvimos la suerte de que la convocatoria tuvo muchísima respuesta. Entonces, digamos, yo quería dar este contexto del coloquio, porque es la ruta que va a seguir nuestro programa de doctorado, y no voy a mencionar el nombre de ninguna persona, pero sí voy a decir que gracias a los directores que apoyaron el coloquio desde el principio hasta el final, gracias a todos los que respondieron a la convocatoria como ponentes, gracias a todos los que nos apoyaron con la moderación de las mesas, gracias a todos los estudiantes que estuvieron en el staff, gracias a quienes estuvieron coordinando pequeños equipos de trabajo. Déjenme pensar en qué más. Bueno, gracias a la Rectoría y a la Secretaría de Difusión Cultural. Pues sí. Gracias a todo un equipo de trabajo complejísimo en varios niveles, el coloquio terminó rebasándonos a todos en forma positiva, digamos, rebasándonos de buena manera, de modo que solo hay palabras de gratitud absolutamente para todas las personas involucradas en este asunto.
Por eso no voy a decir ni un solo nombre, ni uno solo. Me gustaría, si el director me lo permite, pasarle el micrófono al maestro Manuel Alberto y luego al doctor Miguel. Gracias, pues brevemente también, solamente para agradecer esto, y ya hacía falta en la Universidad de Michoacana un evento de esta naturaleza, sobre todo después de esta difícil etapa de pandemia que todas y todos sufrimos. Platicábamos con un compañero de Tlaxcala hace unos minutos que los efectos que se dejaron sentir después de la pandemia, bueno, durante la pandemia y poco después de la pandemia, en el estudiantado, los profesores, eran muy notables, ¿no? Una especie como de pues, dificultad para reiniciar las actividades, para retomar lo que estábamos haciendo antes de la pandemia. Cierto grado también, digamos, como de incertidumbre, inclusive hasta de depresión que encontrábamos, ¿no? La deserción fue notable también entre estudiantes. Por eso es que, aunque no desertaron, pero igual se notaba una especie como de dificultad para adaptarse a las nuevas situaciones. Habíamos muchos que nunca habíamos hecho una transmisión de una sesión de clase, por ejemplo, a través de redes sociales. Tuvimos que aprenderlo con sus propias vías, ¿no? Y hacerlo de forma, pues, rápida. Entonces sí fue una experiencia difícil y dejamos de encontrarnos, ¿no? Durante muchos años, durante muchos meses. Bueno, muchos años, 2 eran muchos años para tener que suspender esas actividades. Y entonces empezamos a retomarlas poco a poco, con cierta desconfianza. Todavía cuando teníamos actividades aquí en nuestros auditorios, decíamos, por favor, en cada esquina para no estar tan cerca, por la no sé qué. Y bueno, era una cuestión que se tomaba con cierta desconfianza. Entonces es el primer evento realmente que realizamos, pues, numeroso, con asistencia, como dice Alfonso, que rebasó las expectativas, y en el cual pudimos encontrarnos sobre todo con colegas, con compañeros, compañeras de otras universidades, de otras áreas de filosofía en el país, y realmente es muy reconfortante volver a estar en una actividad así. A mí realmente me generó, digamos, un contento particular estar en mesas, escuchando colegas de diferentes ámbitos sobre temáticas diversas, y este tipo de cosas que eran tan comunes, ¿no? En la actividad académica universitaria, pues habían suspendidos por este asunto que hemos comentado, y retomar, pues sí, y este reencuentro de alguna forma es muy importante. Sin duda, cuando reiniciamos todavía hacíamos cosas en línea, entonces incluso teníamos cierta desconfianza de hacerlo, ya no híbrido, como se estiló esa palabra también a ser utilizada, sino solamente presencial, diciendo que a lo mejor no va a querer venir otra vez, viajar, estar en grupo, mucha gente todavía con cierta desconfianza, pero por eso fue todavía más reconfortante y más satisfactorio encontrar esta respuesta y vernos aquí reunidos. Creo que este auditorio no estaba con este número de personas hace 3, 4 años fácilmente. Entonces, sí es pues sí, lindo volver a estar juntos, juntas, y sobre todo en actividades propias de la reflexión filosófica. Eso todavía es más satisfactorio. Ya habíamos vuelto a reuniones de este tipo, pero con otro tipo de finalidades. Y ahora que sea la filosofía quien consienta la presencia de ustedes y esta reunión, es muy satisfactorio, y a mí me tiene bastante contento, igual que a todos ustedes. Así que agradecerles su presencia, su participación, y pues esperemos encontrarnos en este tipo de actividades, sea en este espacio, en esta universidad, en otras, en próximos meses, ¿no? Gracias. Thank you.